El Evangelio nos regala la buena nueva que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Viernes 16 de abril. De los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, respetado por todo el pueblo, se levantó en el Sanedrín, mandó que sacaran fuera un momento a los apóstoles y dijo: Israelitas, pensad bien lo que vais a hacer con estos hombres. Hace algún tiempo se levantó Teudas, dándoselas de hombre importante, y se le juntaron unos 400 hombres. Fue ejecutado, se dispersaron todos sus secuaces y todo acabó en nada. Más tarde, en los días del censo, surgió Judas el Galileo, arrastrando detrás de sí gente del pueblo. También pereció y se disgregaron todos sus secuaces. En el caso presente os digo, no os metáis con esos hombres, soltadlos. Si su idea y su actividad son cosa de hombres, se disolverá, pero si es cosa de Dios, no lograréis destruirlos, y os expondríais a luchar contra Dios. Le dieron la razón, y habiendo llamado a los apóstoles, los azotaron, les prohibieron hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Ellos, pues, salieron del Sanedrín contentos de haber merecido aquel ultraje por el nombre. Ningún día dejaban de enseñar en el templo y por las casas, anunciando la buena noticia acerca del Mesías Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. Una cosa pido al Señor, eso buscaré, habitar en la casa del Señor por los días de mi vida, gozar de la dulzura del Señor contemplando su templo. Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. Anuncio del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se marchó a la otra parte del mar de Galilea o de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente dice a Felipe: ¿con qué compraremos panes para que coman todos estos? Lo decía para ponerlo a prueba, pues bien sabía Jesús lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo. Uno de los discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces, ¿pero qué es eso para tantos? Jesús dijo: digan a la gente que se siente en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron. Solo los hombres eran unos 5,000. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados. Y lo mismo todo lo que quisieron del pescado. Cuando se saciaron, dice a los discípulos: recojan los pedazos que han sobrado, que nada se desperdicie. Los recogieron y llenaron 12 canastos con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver este signo, decía: este es verdaderamente el profeta que había de venir al mundo. Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña él solo. Palabra del Señor. En este día viernes de esta segunda semana del tiempo santo de la Pascua, vamos concluyendo también la lectura del capítulo 5 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Siguen las dificultades en la predicación de Pedro y Juan. Ahora están otra vez ante juicio, pero el Señor suscita a un hombre fariseo llamado Gamaliel,
que hace una reflexión muy interesante a los israelitas, con una frase que hoy tendría que iluminar también nuestra forma de aceptar lo que los demás hacen o dicen en torno a Dios. Y hace esta reflexión Gamaliel. Mucho cuidado, señores, ahí en Israel, los que tienen la facultad de decidir. Mucho cuidado con oponerse a la predicación de estos hombres, porque recordemos la historia. Decía él, apareció Teudas, un hombre que venía supuestamente de parte de Dios a liberar, murió él y todo se acabó. Surgió otro hombre llamado Judas el Galileo, que también alborotó a la gente, hizo grupo, pero cuando él murió, todo se acabó. Ahora dice Gamaliel, esperemos que si esto del tal Jesús de Nazaret es cosa de hombre, se acaba solo. Pero si es cosa de Dios, terminaríamos luchando contra Dios. A veces el mundo contemporáneo ha luchado contra Dios, ha querido silenciar el Evangelio, ha querido ver el Evangelio a través de las debilidades de sus ministros o de la iglesia, queriendo acabar y suprimirlo todo. Cuando es de Dios y es del Espíritu, todo va adelante, incluso a pesar de la suciedad, a pesar de las limitaciones, a pesar de que los instrumentos no seamos lo suficientemente idóneos. Es Dios quien lleva adelante su obra. Luego en el Evangelio comenzamos hoy una lectura de este hermoso capítulo 6 de San Juan, uno de los más interesantes de este evangelista. Juan hace todo su discurso en torno a signos o milagros, y después del signo viene una larga predicación y enseñanza de Jesús. En esta primera parte del capítulo 6 está el signo o el milagro. Presenta a Jesús como maestro sentado en la montaña hablando con autoridad. Un Jesús que, además de preocuparse por la parte espiritual, también se preocupaba por la parte material. Y ahora, poniendo a prueba a Felipe, uno de sus discípulos, pues le dice, ¿y dónde vamos a sacar comida para toda esta gente? Jesús sabía lo que iba a hacer. Sin embargo, Felipe responde, Señor, 200 denarios no bastarían para que a cada uno le toque un pedazo. ¿Qué hace el Señor? Manda averiguar qué tienen al mano, al alcance. ¿Y qué tenía? Un muchacho tenía simplemente 5 panes de cebada y 2 peces. En el ambiente de Israel, el pan de cebada era el pan de los pobres, el pan de trigo era el pan de los ricos. Ese pan de cebada sabía como a cartón, era de los más pobres en Israel. Y con eso tan pobre, con esa realidad de pobreza de la humanidad, cuando se pone a los pies del Señor, los milagros se realizan. Ahí está toda la espiritualidad de los auténticos milagros. Yo pongo de mi parte, aunque sea poco y pobre mi esfuerzo, y Dios se encarga de multiplicar, de hacer florecer, de darle plenitud. Y de eso tampoco el Señor sacó para que se saciaran más de 5,000 personas. Y no solamente quedaron medio llenos o probaron, sino que sobró. Y recogieron 5 canastos de todo lo que dejaron, porque ya no les cabía más de aquella multiplicación de los panes y los peces. Esta es una imagen bien particular. Quien quiera milagros tiene que estar dispuesto a poner delante de Dios lo poco que es o lo poco que tiene, y Él va a realizar la obra. Y termina el Evangelio con una alusión a la actitud del pueblo. Este sí que es el profeta que esperábamos. Vamos a decir que se quede con nosotros, el que debe comer sin necesidad de trabajar. Ese es como el ideal de todos, tristemente. Facilísimo y vida cómoda. Por eso Jesús dice, vámonos de aquí. Porque la gente iba detrás de una vida facilista, no detrás de la capacidad de escucharlo a Él. Que en ese tiempo de Pascua seamos todos disponibles para que el Señor haga la obra con nosotros y a través de nosotros en los demás.